Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial también bienvenida y agradecimiento a don José Luis Vega Alba, en nombre del presidente y de la directora de Canal 8, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, respectivamente, para visitar esta televisión local y ser entrevistado por un servidor, quien también le expreso mi reconocimiento. Así que sea usted, don José Luis Vega Alba, jefe del mando de Canarias, en lenguaje popular isleño, capitán general de Canarias. Y así nos entendemos todos mucho mejor, digo popularmente. Sea usted bienvenido a esta casa. Pues muchas gracias por la bienvenida y soy consciente de que efectivamente el término de capitán general de Canarias tiene honda raigambre aquí en Canarias. Sin duda, a usted no le molesta. En absoluto, en absoluto. De todas maneras, Me halaga. Bien, siempre la capitanía va a seguir siendo capitanía general de Canarias. Yo sé que ese es el sentimiento y creo que es. De hecho, desde el punto de vista institucional, el nombre es correcto, sigue siendo correcto. Sigue siendo correcto. Sigue siendo correcto. Muy bien. Canal 8 siempre lo recordamos en todos los programas, también lo vamos a recordar ahora, por lo menos 3 rasgos de su identidad. Es un canal cuya línea editorial es pluralista. Aquí pues invitamos, aparte de autoridades, como en este caso a la máxima autoridad militar de Canarias, también a otras autoridades y a personas de todos los credos, de todas las ideologías, de todos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es plural y tratamos de ser respetuosos con esa realidad social. Por otra parte, otro rasgo destacado es que este canal es de propiedad privada, íntegramente del 100% capital canario, tinerfeño. Y por otra parte, que en audiencia somos el segundo canal local de mayor audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. Bien, vamos con algunos rasgos de la personalidad de don José Luis Vega Alba. Don José Luis Vega Alba cursó sus primeros estudios militares en la Academia General Militar de Zaragoza, entre 1965 y 1969, año en que recibe su despacho de teniente de infantería. Y la primera pregunta es sobre la cuna de esa formación, sobre la academia. ¿Guarda usted nostalgia de aquel centro o alguna vez echa mano de aquellos recuerdos de aquellos años o no? No, nostalgia no. Yo realmente nostalgia no, porque no soy propenso a la nostalgia. Aunque sí creo que hay que echar de vez en cuando un vistazo atrás al espejo retrovisor para ver lo que ha sucedido. Pero lo que sí es indudable es que se recuerda, la estancia fueron varios años en aquel centro y por tanto tengo buenos recuerdos. También hay malos momentos, por supuesto, también hay malos momentos. Pero en general predominan sin duda los buenos momentos y de hecho cada vez que hay un acontecimiento relevante, los 25 años o de una celebración de este tipo, pues es una ocasión espléndida para rememorar los años pasados allí y encontrarnos con todos aquellos que hemos pasado por la academia en una misma promoción, lógicamente. Por tanto, es un estilo de vida, luego en cierto modo marca. Marca. También marca el pertenecer, evidentemente con las mayores simpatías y antipatías, como en todo grupo humano. También marca el formar parte de la misma promoción. ¿De alguna manera? Bueno, de alguna manera porque es la promoción con la que has convivido durante tiempo y por tanto es con la que tienes lazos más estrechos. Aunque luego cuando se sale de la academia el contacto se pierde con muchos de ellos, pero realmente a lo largo del tiempo que estás en la academia militar pues estás pasando pues muchos ejercicios, maniobras, las actividades diarias. Luego realmente se establece un nexo de unión muy estrecho entre la gente. Es lo que se llama o lo que solemos llamar el espíritu de la general, que le da cierta consistencia y solidez a las promociones. ¿Es como una especie de símbolo, entonces, la academia, bajo ese sentido? Bueno, yo no diría símbolo, podríamos considerarlo como símbolo. Efectivamente, de hecho, la academia en Zaragoza pues, tiene también honda raigambre allí, ¿no? Y para los oficiales pertenecientes en la Academia General Militar, pues sí, efectivamente, en cierto modo nosotros, era una expresión muy común entonces decir la casa solariega, que era una expresión que se le decía entonces a aquella zona. Pero no cabe duda que el hecho de pasar varios años en la Academia General Militar y en Zaragoza, pues normalmente imprime cierto sello a las promociones, sí, yo creo que sí. Bien,
Todos los oficios y todas las profesiones, don José Luis estará de acuerdo conmigo, requieren de las personas, digo para el ejercicio en plenitud, ¿no? El sentir, hay personas que lo llaman inclinación, otras vocación, por ese oficio, por esa profesión, por esa dedicación. ¿Cómo definiría usted la vocación militar? Primero, ¿usted cree en la vocación militar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay profesiones, y la nuestra es una de ellas, en la que tiene que ser eminentemente vocacional. La tendencia que se aprecia ahora es de ir pasando de una formación, digamos, vocacional a otro tipo ocupacional. Y yo firmemente creo que la profesión militar tiene que tener un fuerte tinte o componente vocacional. Si no, pues está llamado a ser una frustración. ¿Qué mimbres básicos que tiene esa vocación? Bueno, como decía, el término de vocacional pues es profesar, gustarte de la profesión, y luego además durante ese tiempo que usted ha citado antes, tiempos en la academia, pues da lugar a que se forjen o a que al menos se solidifiquen esos conceptos que pueden llevar hacia adelante, pues el compañerismo entre los demás, la ayuda, el respeto a los demás, en fin, el patriotismo. Son valores que hoy podemos, algunos, considerar que han perdido actualidad, pero realmente en una institución jerarquizada y que está al servicio de la nación, son valores que tienen actualidad y que hay que mantener. Organización jerarquizada, que sin embargo es compatible con la democracia. Sin duda, está al servicio Lo de la uno no democracia. quita lo otro. Por supuesto que no. Internamente es una organización jerarquizada, pero está en el seno de la democracia y dependiendo de las autoridades civiles, por supuesto. Oiga, y esta dedicación militar, esta vocación militar, y lo digo y lo pregunto sobre todo, se lo pregunto sobre todo pues para jóvenes que puede haber que nos estén escuchando, tanto muchachos como muchachas, que bueno, que se han planteado alguna vez el tema de ser militares, ¿no? ¿Qué actitudes con C y aptitudes con P cree usted que son exigibles para esa profesión militar? Yo creo que las aptitudes, pues las que pide la normativa legal, o sea, tiene que pasar una serie de requisitos y una serie de tamices para entrar, porque realmente es muy exigente la entrada. En cuanto a la actitud, pues vuelvo a lo que le decía anteriormente. Realmente, bien porque lo has vivido en la familia, que no fue mi caso. O bien... ¿Usted no es militar de mi familia ¿no? no soy militar de familia, ¿no? Entonces, o bien decía porque lo has vivido en la familia, o simplemente porque sientes atracción o esa vocación, pues realmente es la tendencia que debe seguir. Si no, como decía al principio, yo aconsejaría no seguir esa tendencia porque realmente no habría realmente compensaciones, ¿eh? Yo creo que esa vocación de servicio tiene que primar si realmente quieres tener satisfacciones a lo largo de tu vida profesional. Sí, salvo que sean de familia, no se conocen militares que se han hecho millonarios, ¿no? Me parece que ninguno. Bien. Pero siendo funcionario difícil. Quiero decir que con cuentas fuera del país y todas esas cosas, incluso, claro. Y con yates y cosas de esas, ¿no? Yo hablo por mí. Salvo que sean hijos de familias ricas, que también puede haber. Lo puede haber. Claro. Yo hablo de mi caso. Sí. Y en mi caso no lo tengo. Su caso no lo tiene. No tengo ni ese yate. Y tampoco usted conoce muchos compañeros Ni suyos. tampoco conozco, efectivamente. Cuando usted recibía, y esto es una pregunta personal, ¿no? El despacho de teniente de infantería, jovencito, ¿usted alguna vez soñó que llegaría a teniente general, a capitán general de Canarias? No, entonces no. Es lo que decía antes de vocación. Entras en la academia y realmente, al menos en mi caso, no tienes en absoluto esa, digamos, visión de futuro y proyectar tu carrera para conseguirlo. No, en absoluto. Vas siguiendo los impulsos de esa actitud a la que usted se refería y, por tanto, vas alcanzando las metas que te vas poniendo a corto o medio plazo. Pues inicialmente, al hablar de actitudes, sales de la academia y tienes una oferta a elegir, que son las plazas vacantes que hay. Ah. Entre ellas buscas aquella que crees que te gusta más. Luego, en la realidad, a lo mejor no lo es, pero ¿qué es la que te gusta más? Y luego, pues una vez que estás allí, pues a los 3 o 4 años, 5 años, pues buscas otros horizontes. Y bueno, pues voy a intentar profundizar en esta o en otra área. Luego, efectivamente, no hay, a mí desde luego no se me ocurrió en absoluto que pensar en eso. Bien, en estos 38 años de profesión militar, por su parte, usted ha llegado al cenit de esa profesión.
se han transformado, yo diría que quizás, corríjame, pero quizás todos los ejércitos del mundo en estos 38 años. Pero es posible combinar esos valores permanentes, otras personas los llaman tradicionales, o tradiciones incluso, con la evolución y la puesta al día de unas Fuerzas Armadas, digamos, del siglo XXI. Sí, sí, yo creo que no es un objetivo fácil, pero yo creo que es no solamente conveniente, sino necesario. El ejército tiene que combinar y tiene que hacer una buena síntesis entre tradición y entre modernización. No puede renunciar a ninguna de las dos, porque en la tradición está la esencia del ejército, lo que somos hoy día, y en la modernización es un camino inevitable que hay que seguir. A este respecto, ya que hemos citado modernización y tradición, pues le diré, por ejemplo, que aquí en Canarias tenemos el regimiento más antiguo de España y el regimiento más antiguo de Europa, que es el Soria número 9. Es el que ha tenido desde que se fundó, quiere decir. Desde que se fundó, el más antiguo. Va a cumplir en 2 años 500 años de existencia. Lo cual está dando también ya pistas sobre ¿Se creó aquí? O sea, supongo no. ¿Sí, no? Aquí ha sido el último traslado que ha ido. Es un regimiento que se creó en el principio de 1500 y que su origen fue en los tercios de Nápoles, enviado a Nápoles. Y a partir de ahí ya fue en sucesivas vicisitudes hasta que finalmente, pues, en la penúltima reorganización, pues su ubicación es Fuerteventura. Supongo que eso merece o merecerá alguna celebración. Estamos sobre ello. Estamos sobre ello para que haya una buena celebración del 500 centenario, porque creo que es un acontecimiento realmente relevante. Estoy hablando del más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa. Quizás el más antiguo de Europa. El más antiguo de Europa. Quizás el más antiguo de Europa. Bien, cuando se habla de evolución del ejército, pues algunos augures, a veces llamados pacifistas, hablan de su extinción, de su desaparición. Y yo también quería preguntarle eso, ya que estamos hablando del más antiguo de Europa, que lo tenemos aquí. ¿Usted cree que en algún momento los ejércitos desaparecen? Ojalá fuese así, ¿no? Significaría que viviríamos en un mundo de armonía y en una Arcadia feliz. Si echamos un vistazo a cómo está el mundo en las 4 esquinas, no parece que ese sea ni a medio ni a largo plazo el futuro. Lo que sí podremos quizás es visionar en un futuro largo es un ejército europeo, un ejército que tenga unas características diferentes, porque vamos evolucionando continuamente. Pero yo no creo que, de la misma forma bueno, voy a decir una comparación que quizás no sea muy afortunada. Creo que el vistazo ese que recomendaba, echar a la actualidad exterior en el mundo, no permite ser muy optimistas sobre el particular. Por supuesto. Habla usted de un ejército europeo. El ejército español, las Fuerzas Armadas españoles, su integración en la OTAN ha sido realmente un componente de progresismo, de enriquecimiento, o de alguna manera ha desvirtuado al ejército español. No, yo creo que ha sido muy positivo en todos los aspectos. El hecho de esa integración ha supuesto la apertura al exterior y con ello el contacto con otros ejércitos, con otros modelos también de ejército. Ha supuesto un mayor acicate también para la profesionalización, apertura de miras y de horizontes para mandos y para soldados. Luego, realmente esa integración ha sido tremendamente positiva. Me va a permitir usted que le haga ahora 2 preguntas delicadas. Primera, nuestros jefes y oficiales, los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas españolas, en esos contactos con la OTAN, con los colectivos de la OTAN, con los demás miembros de la OTAN, ¿tienen que albergar algún complejo o están en las mismas condiciones? De preparación, quiero decir, de preparación profesional y, evidentemente, de eficiencia y eficacia en su trabajo. No tenemos ningún... No solamente... el nivel de comparación es exactamente el mismo. Es decir, no tenemos en ese sentido nada que envidiar en cuanto a nuestra preparación profesional y nuestro grado de implicación en todas estas cuarteles generales. Lo que sí hay alguna diferencia con respecto a ejércitos quizás más modernos es en la dotación de ciertos materiales que son más modernos. Ya me han pisado usted la segunda pregunta. Bueno, iba a decir otra cosa más. Iba a decir otra cosa más. Quizás el único punto en el que al principio, sobre todo, teníamos cierto complejo era la capacidad de dominar el idioma inglés para poder precisamente expresar o desarrollar todos esos conocimientos en los ámbitos adecuados.
Pero eso está, no voy a decir superado, porque dominar un idioma que no es el nativo nunca se consigue, a menos que haya crecido en ese ambiente. Pero que estamos sin problemas de ninguno, siendo capaz de comunicar nuestras ideas en todos los ámbitos, y por tanto el salto ha sido espectacular. Usted ha acabado que el inglés, usted el inglés lo domina. Yo me defiendo, digamos, aceptablemente. Soy capaz de, como decía antes, de expresar mis ideas sin mayores problemas. Bien, pero siga pensando en español, claro. Posiblemente. Aunque se exprese en inglés. Bien, la otra pregunta que usted se anticipó es si ustedes en esos contactos, en esas maniobras que realizan conjuntamente, en fin, en esa, digamos, vida en común, en el sentido amplio de las Fuerzas Armadas Españolas con otros miembros de la OTAN, la pregunta era si a veces tienen envidia, sana envidia, en cuanto a esas dotaciones y a esos medios que les ponen a ellos a su disposición y que ustedes todavía no. Bueno, yo creo que esa sana envidia siempre existe cuando ves unos medios que son mejores que los nuestros, en algunas áreas, no en todas. Pero hay ejércitos efectivamente más tecnificados que los nuestros y por lo tanto tienen otro material. Pero también he de decir que nosotros estamos dando un salto cualitativo muy importante en estas áreas. Por ejemplo, el sistema de mando y control, somos de los más avanzados en Europa. Pero hay en determinados materiales en que efectivamente hay otros ejércitos que están más dotados que los nuestros. Luego, ¿sentir una sola envidia? Pues sí, optar y lograr querer esos medios pues es natural, y yo al menos creo que lo pienso así. Bien, ya que estamos hablando de esta transformación, de esta evolución de las Fuerzas Armadas, evidentemente en los últimos años ha habido un componente nuevo en las Fuerzas Armadas Españolas, que ha sido la presencia de la mujer, la presencia tanto ya no solo en la clase de tropa, que ahora hablaremos de ella luego, sino en los oficiales, en la formación de oficiales de las distintas armas, de los distintos tal. Esa incorporación y ese aumento progresivo, además, creo, ¿no? Es así. Del personal femenino, digo, en el conjunto del ejército español y también en Canarias, ¿no? Háblenos de la incorporación de la... Bueno, pues en el ejército español, no me haga mucho caso de las cifras, pero son aproximadas y no son exactas. Pues al principio, en la década de los 90, no llegaba al 1%, y ahora creo que el porcentaje de mujeres anda alrededor de entre el 12,5-13% en total. Podría arriesgar a que el número de mujeres es alrededor de 15.000 en el ejército aproximadamente. Luego, efectivamente, el incremento ha sido notable y se está incorporando a todas las unidades sin barrera alguna. Es decir, que no hay en absoluto ningún obstáculo, ninguna barrera. Cada una opta a donde le gusta o donde quiere. Extranjeros. Pues extranjeros, el gobierno de la nación ha decidido elevar, creo que estaba en el 7%, lo ha elevado al 9% ahora. Eso no es mucho, representa que en total de los efectivos que tenemos podemos tener como un máximo de unos 7.000 y pico hombres, que fundamentalmente, como sabes, son de países que tienen cierta, iberoamericanos fundamentalmente, que tengan con nuestra afinidad con nuestra cultura, con nuestro idioma. Entonces, ¿dónde andamos ahora? Pues en el ejército de tierra creo que andamos en número de extranjeros en un 5,5%, 5,5%. Luego estamos muy por debajo del límite máximo que se ha impuesto. En Canarias, pues la representatividad no es muy alta, porque el número de extranjeros ahora creo que anda alrededor de 37, 38, 39, luego supone un 1% de lo que tenemos aquí, poco. Pero sí refleja realmente la composición de la sociedad actual. ¿Y mujeres también en Canarias? Y mujeres también. Mujeres en Canarias tenemos nosotros, aquí el índice creo que es ligeramente superior a la media, andamos alrededor del 16%. En el mando de Canarias tenemos en total, la cifra puede no ser muy exacta, 600 y pico, 636, 640 mujeres, lo cual también es un porcentaje notable. Al principio me da la impresión, y bueno, y tengo curiosidad periodística por plantearlo, porque seguro que algunos televidentes se lo plantean, ¿no? Me imagino que al principio, cuando empezaron las primeras mujeres a incorporarse al ejército, pues habría de parte y parte, entre otras cosas porque, claro, estamos hablando de una profesión fundamentalmente que había sido secularmente de hombres, ¿no? De varones, ¿no? Y evidentemente, probablemente al principio, pues habría, como ocurre con toda innovación, y además tan sustancial como es integrarse plenamente
en un colectivo tan especializado como es el ejército, ¿no? Me imagino que habría al principio ciertas reticencias de parte y parte, pero eso se ha ido superando, ¿no? Sin duda que sí. ¿Que debió haberlas? Sí. Yo me he movido en unas unidades muy especializadas, sí, donde sí se movían, la presencia de la mujer no era extraña, aunque no era muy significativa. Pero la situación efectivamente pues ha ido adaptando los tintes de normalidad como ocurre en el resto de la sociedad. Claro. Sin duda, ningún tipo. La mujer se ha incorporado. Bueno, déjame decirle, la secretaria de Estado es una mujer y la subsecretaria es una mujer también. Sí, sí. Oiga, y podemos, don José Luis, pensar que no tardando mucho podamos también tener generalas. Sin duda que sí. Todo a su tiempo, porque ahora creo... ¿Y tenientes generales también? Bueno, generales. Luego ya irán ascendiendo o no. Eso depende. Quiero decir que eso no hay por qué pensar lo contrario. Es decir, que ahora creo que los mayores empleos están alrededor de comandante, creo. Luego pongámosle 12, 15 años más y, lógicamente, hay que esperar que algunas de ellas asciendan al máximo empleo, sin duda, ningún tipo. Y a teniente general, ¿por qué no? Pero eso depende, como decía usted antes, también de las aptitudes y actitudes. Claro. Los ascensos al generalato exclusivamente siempre se rigen por el escalafón, o a veces hay otro tipo de, voy a decirlo así, otro tipo de datos, otro tipo de referencias, otro tipo de consideraciones al margen del escalafón. O el ascenso al generalato es automático por el escalafón. No, automático no es. El ascenso al general es por elección. Es por elección. Lo que pasa que, lógicamente, el hecho de una trayectoria de 25 o 30 años detrás, pues tiene un tremendo peso a la hora de la clasificación. Pero no es automático, es por elección. ¿Elección por parte del gobierno? Por parte del gobierno. Por parte del gobierno. Se eleva propuesta y esa es la elección, sí. Puede ocurrir entonces que pueda haber coroneles que por lo que sea, según el gobierno de turno, no estoy juzgando a este ni al anterior ni nada, estoy hablando en plan general. Según el gobierno de turno, pueda darle, pueda concederle el ascenso al generalato o pueda negárselo, ¿no? Está en su potestad, pero como decía anteriormente, normalmente la propuesta que levanta o que eleva el ejército normalmente es respetada. Lo que puede haber son variaciones en el orden, que es lo más usual, que a lo mejor el que va en un puesto pues lo hace en otro. Pero yo diría que en el 90 y mucho por ciento de los casos la propuesta que se eleva, si no por decir el 100%, es la que después se cumple. Bien, ya que estamos en la cúspide, vamos a la base, a la tropa. Profesionalización de la tropa, el proceso de profesionalización. Bueno, yo antes de entrar en la profesionalización sí tengo que plantearle algo. Cuando el servicio militar era obligatorio, ¿no? Era obligatorio. Evidentemente, con sus perfiles negativos que pudo haber para muchas personas, también hubo otros muchos positivos, ¿no? En cuanto a que muchos ciudadanos pues, conocieron más al país, incluso algunos hasta aprendieron a leer y a escribir dentro del ejército, ¿no? Hasta hubo promoción humana, ¿no? Promoción profesional civil. Sin duda. Dentro del ejército, civil. Sin duda, sin duda. De estudios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un capítulo... No, pero es un capítulo que es importante resaltar porque durante mucho tiempo el servicio militar obligatorio ha sido una parte fundamental de la defensa de España y de la contribución del ciudadano a España. Y usted lo ha vivido durante años. Sin duda, en ningún tiempo. Y por tanto, yo creo que hay que rendir un tributo al esfuerzo que ha hecho esa juventud durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que los tiempos fueron evolucionando y la situación fue cambiando lentamente al principio, más rápidamente después, y aconsejó un cambio de sistema. Pero indudablemente el servicio, no debemos olvidar, el servicio durante mucho tiempo se ha hecho con que se ha prestado a la juventud a España en nuestro tiempo. Es realmente digno de elogio. Bien, vamos con la profesionalización y con la formación profesional. De esa profesionalización va a llegar a la redundancia. Háblenos de ese capítulo. ¿Cómo está, digamos, cómo está evolucionando, cómo se está planteando la formación de la profesión, etcétera, etcétera? Bueno, si hay muchas defecciones o no, sí, o hay mucha continuidad. Bueno, la profesionalización, como decía antes, se fue imponiendo por la fuerza de los acontecimientos, ¿no? El ejército, bueno, para poner un poquito de antecedentes, después de los acontecimientos que ocurrieron al final de la década de los 80,
pues los ejércitos, por aquello llamado dividendo de paz, se fueron reduciendo sensiblemente. Y entonces, pues con el servicio militar obligatorio se creaban situaciones irregulares en las que no había huecos para todo el mundo. Entonces, ese sentido de universalidad del ejército pues se fue creando situaciones desiguales y agravios comparativos. Si a eso unimos también que los ejércitos eran más reducidos y el entorno que teníamos de tendencia, pues efectivamente se tendió a ello. Nosotros, en nuestro caso, se hizo con mucha rapidez el paso a la profesionalización. Y entonces, pues, al principio de la profesionalización, pues llevaba un buen ritmo, pero no el ritmo, digamos, deseado. Ahora, últimamente, pues el Gobierno ha adoptado determinadas medidas, que básicamente es la última ley, la ley de tropa y marinería, ha subido las retribuciones y ha subido los complementos. Y, por tanto, el hecho de tener mejores retribuciones y mejores expectativas de futuro le ha dado un impulso muy significativo a la profesionalización. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Pues consiste en que el soldado, cuando desea entrar en las Fuerzas Armadas, pues puede hacerlo por unos periodos de 2 o 3 años, puede hacerlo hasta un máximo teniendo 27 años de edad y puede hacer ampliaciones hasta un máximo de 6 años. Y luego debe optar o bien a los de larga duración o tropa permanente. Y en cada uno de ellos pues, tiene que cumplir unos requisitos determinados. Por ejemplo, larga duración, pues a partir del 5.º año, pues debe cumplir unos requisitos en cuanto a formación y pasar un examen previo, y ahí podría estar hasta los 45 años. Y luego en el siguiente proceso ya es quedarse tropa permanente, ya prácticamente el puro concepto de profesional, que tiene que tener un mínimo, 14 años de servicio, y pasar también unas pruebas determinadas. Entonces, dentro en cada uno de los 3, pero lógicamente mayor cuanto más avanza en el tiempo el ejército, pues tiene amplias posibilidades de especializarse y de promocionar alguna de las ramas determinadas. Oiga, y estos años atrás, corríjame, pero había campañas frecuentes, digamos, de convocatoria para soldados profesionales y tal. En estos momentos, más o menos, se tienen cubiertos los cupos, o sea, hay suficientes peticiones como para cubrir las necesidades humanas. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación en 2 planos. En el plano, digamos, nacional, sí, no se ha cubierto. O sea, no se ha cubierto, se va a buen ritmo, a un ritmo, digamos, no excelente, pero va a buen ritmo para cubrir las expectativas por las razones que cité anteriormente. Sí, sí. Aquí en el plano, en el plano insular, en Canarias, pues la situación es mucho mejor que la nacional. Es decir, que aquí la captación es muy buena, el índice de cobertura de las unidades es amplio y realmente no tenemos más porque tenemos puesto un tope. ¿Ah, sí? Sí, el hecho de que no se produzca un desajuste muy grande en que la cobertura nuestra esté próxima, por ejemplo, al 95% y en la península pues esté todavía en nivel bajo. Entonces se coloca un tope que se produzca, digamos, trasvase de elementos de uno a otro y todo el mundo se alcance a un nivel medio. Oiga, y la demanda, digamos, aquí, ¿son de isleños, de gente isleña o de gente que viene por aquí? La mayoría son de gente isleña. Son gente nacida la mayoría en son Canarias. Son gente, la mayoría de ellas. Y sí, la mayoría son canarios. Bien, el capitán general Vega Alba es diplomado de Estado Mayor, primero en España, el Estado Mayor donde después ha desempeñado varios destinos. Y además realizó los cursos de Estado Mayor en Estados Unidos y de defensa en la OTAN, ¿no? Entonces, evidentemente, es una preparación para los que sean ajenos a la vida militar, sí tendremos que decir de un modo muy superficial, porque un servidor evidentemente no está especializado en eso, ¿no? Pero, sí, tengo que reconocerlo. Pero sí decir un poco que el Estado Mayor es, dentro del Ejército, digamos, pues la crema de la crema, quiero decir, la selección de la selección, quiero decir, los cuadros máximos de mando, para entendernos, y de especialización. Ese es el Estado Mayor en lenguaje popular, más o menos. Y también, bueno, podría parecerse, ¿no? Y también de responsabilidad. No, sí. No, quiero decir que... Ustedes están especializados, no todo el mundo sale diplomado de Estado Mayor, incluso dentro de ustedes. Efectivamente. Pero el nivel de exigencia y el nivel de estudios es muy alto y, por tanto, la dedicación ha de ser extrema. Pero
inciden también otros condicionamientos. Quiero decir que prácticamente hoy es condición indispensable para seguir ascendiendo en los niveles altos. Quiero decir que eso también fomenta la necesidad de que se busque. Hacer currículum. Exactamente. No, es que es prácticamente un paso imprescindible. Pero no olvidemos pues, aquellos que optan por seguir continuamente en las unidades. Creo que son tanto o más importantes que los primeros. Lo que ocurre es que efectivamente los condicionamientos son distintos. Son distintos, y es exigencia. No, si yo no, cuando daba estos datos no era en plan de halago, ni muchísimo menos, sino en plan de exigencia. Para plantear la siguiente pregunta, y es si esa exigencia, de alguna manera, está asumida, empieza a estar asumida ya por muchos jefes y por muchos oficiales, o todavía son minoría los que deciden dar ese paso. No, yo creo que la gran mayoría opta a ello. Y la gran mayoría creo yo que opta a ello. Y ahora, no sé ahora hay una ley de la carrera militar que está en trámite y posiblemente introduzca modificaciones en el futuro en el proceso de especialización. Y entonces, pues posiblemente haya otros cauces, haya otras alternativas para ello. Pero siempre ha sido un curso importante y creo que lo seguirá siendo en el Ejército porque da una visión muy amplia de todas las ramas del Ejército. Y en este caso concreto su visión ha sido visión nacional y visión internacional, tanto de Estados Unidos como de OTAN, que por cierto tampoco es ningún halago. El capitán general está condecorado, tiene numerosas condecoraciones tanto españolas como extranjeras, pero bueno, eso es de paso. Sin embargo, a mí, estudiándome un poquito su trayectoria militar, me ha llamado la atención cómo usted, además de todas esas cosas que ha comentado, que en el fondo es trabajar en su profesión, pero no parar, digo, al hilo de los resultados. ¿Qué es lo que le movió a usted a acometer otras cualificaciones profesionales? Por ejemplo, piloto de helicópteros, ¿no? Muy bien. Diplomado en apoyo aéreo, he leído, ¿no? O especialista en carros de combate. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver los carros de combate con los helicópteros, ¿no? Es decir, perdone la curiosidad periodística, pero ¿esto qué era? ¿Que usted trataba también globalmente de, no sé... De levantar el vuelo. Probablemente... No. En primer lugar, tiene mucha relación entre ellos. ¿Tiene conexión? Sí, tiene conexión, porque son... primero, trabajan en equipo. Bien. Y el helicóptero es un enemigo muy cualificado del carro de combate. Pero entonces, cuando estás en la unidad, como decía al principio, no piensas en eso. Piensas que has estado ya 3 o 4 años en una unidad acorazada y sientes que te gustaría ese reto que supone intentar alcanzar una cualificación en la unidad de helicópteros. Y además, hay que pensar que estamos hablando pues, helicópteros debidos a yo en el 70 y tanto, 72, 73, 74. Pues que entonces era un modelo relativamente atrayente, moderno, nuevo. O sea, que era un reto, una atracción, ¿no? O sea, que no son heterogéneas. No son. De hecho, no son tan contrapuestas. No son tan contrapuestas. Vamos ahora a preguntarle por el nivel de... Perdón que le interrumpa. Sí. Lo que decía usted antes al principio es que a veces, no a veces, en todos, pues busca unos canales de especialización a lo largo de la carrera, en lo que se siente más atraído. Hay otros que van por paracaidista, otros van por operaciones especiales, en fin, o cada uno, o otro más técnico, a un curso más técnico, en fin, depende de las actitudes de cada uno. Bien. Seguimos con las actitudes y las aptitudes. Bien, preparación, instrucción de las unidades a su mando, que usted manda en Canarias. ¿Cuál es el nivel, en general, global, de estas unidades del archipiélago? Yo creo que el nivel de preparación de las unidades aquí es muy alto. Es muy alto. Diría un ejemplo casero, no tiene otra cosa que hacer más que esa. Quiero decir que aquí hay pocas visitas, aquí hay pocas actividades y está centrado prácticamente en su actividad. Tenemos la suerte limitada de que las bases tienen, aunque sea muy pequeña, pues una zona de actividad próxima al acuartelamiento. Fuera de ella es muy difícil porque hay muchas limitaciones debido al espacio que hay, a la protección del medio aquí en Canarias. Entonces, el nivel de adiestramiento de las unidades realmente es significativamente alto. Bien, el 1 de diciembre de 2006
don José Luis Vega Alba es ascendido al empleo de teniente general y nombrado jefe del mando de Canarias, capitán general de Canarias. ¿Puedo preguntarle con qué sentimiento recibió usted ese nombramiento? Ahora, con gran satisfacción y con gran alegría. Gran satisfacción ¿Se lo y esperaba? alegría. Desde hacía algún tiempo antes sí, porque era la primera vacante que se iba a quedar libre, estando yo el primero para ser ascendido. Bien. Luego sí, era digamos, previsible. No siempre ocurre, por lo que usted comentaba antes, que a lo mejor se decide otra, pero era previsible. Y además este mando pues tiene unas condiciones peculiares, como lo es la zona. Pues está lejos de la península y además de eso, pues el hecho de estar lejos hace que el mando reúna el control de las actividades de instrucción estudiante operativas, de las logísticas e incluso de las de infraestructura. Es decir, que es, yo diría, casi un mando pleno. Claro. Casi un mando pleno. Con un componente, si usted me lo permite, de una lealtad y de una fidelidad a prueba de bombas atómicas, ¿no? Sí, sin duda, ningún tipo. ¿No esperaba usted entonces ninguna bola negra en el nombramiento? No, en absoluto, Bien, tomada posesión, sus actuaciones en la jefatura del mando de Canarias responden, al parecer, a tres vectores, ¿no? Vayamos primero con los dos primeros, ¿no? En el plano operativo, háblenos usted del grado de modernización, de los materiales, etcétera, ¿no? Bueno, en el primer plano, en el plano operativo de instrucción y de adiestramiento ya hemos hablado. En el plano de materiales, tradicionalmente las unidades de Canarias habían estado ligeramente por detrás en cuanto a materiales modernos del resto de las unidades españolas. Esta situación se está corrigiendo, pero a marchas forzadas. Quiero decir que ahora la dotación es, sin ser excelente, es bastante buena y sobre todo el material sigue llegando. ¿Por qué? Porque con la nueva reestructuración la unidad de Canarias está al mismo nivel que cualquier otra unidad peninsular y para cualquier misión del mismo nivel. Luego, a marchas forzadas, se está dotando de material moderno, transmisiones, los vehículos, habrán observado posiblemente algunos durante la marcha por carretera al cruzarse por los vehículos nuevos, y en cuanto al material en general se está dando un salto significativo en esa área. Nos ha hablado de la parte humana, de preparación humana, de preparación de medios materiales también. Háblenos un poco de la reorganización del ejército en el sentido de la concentración de unidades, sobre todo en Tenerife, ¿no? Bueno, el ejército está de nuevo reorganizándose, transformándose. Y eso tengo que decir que es, como dijo Heráclito, normal. El cambio es lo único que pertenece. El cambio es lo único que pertenece. Entonces, estamos viendo que la sociedad está transformando a toda velocidad y el ejército tiene que estar siempre dispuesto a adaptarse a las nuevas circunstancias. Luego, efectivamente, se está haciendo esa transformación. En líneas globales, ¿en qué consiste esa transformación? Básicamente, consiste en que el ejército se va a estructurar en dos grandes bloques. Un bloque de unidades cuya misión es prepararlas, generarlas para cualquier misión, tanto dentro como fuera, y otro bloque que es el operativo, el que las emplea, que es el que está en manos de GEMAT. Todos los demás pertenecemos al segundo, somos los encargados de generarlas y prepararlas. Bien, entonces, para nosotros, ¿qué representa? Representa en Canarias el adaptarnos a esa nueva situación de preparar y adiestrar las fuerzas. ¿Va a suponer eso para Canarias, para las unidades de Canarias, una reestructuración muy profunda? No, porque aquí ya se había ido poco a poco realmente previendo esa, no ya evolucionando, que es normal a cualquier persona, sino transformándose, previendo los acontecimientos. Con todo y con ello habrá algún cambio, o que otro, porque pasamos de tener la jefatura de tropas que tenemos ahora a que sea una brigada ligera. Luego habrá algunos movimientos. Luego, en ese sentido, creo que no habrá grandes modificaciones respecto a... Y entonces citaba usted, por último punto, lo de concentración. Bien, esa es un deseo que creo que es común, tanto de las autoridades civiles como nuestra.
Entonces, el principal proyecto de continuación es el de aquí, el de Tenerife, que es donde hay más unidades dispersas. En Las Palmas el problema está más concentrado y además está en marcha. Está en marcha y bien avanzado. Aquí la idea es pues, que hay determinados acuartelamientos que están prácticamente en zonas céntricas y, por tanto, si esos acuartelamientos pudiesen ser evacuados o desalojados por las fuerzas militares, pues permitirían, digamos, una expansión natural de las dos ciudades en las que están localizadas. Pero claro, lógicamente para hacer esto necesitamos que se identifique un lugar y una base y que se construya un lugar al cual poder movernos, es decir, una especie de piso llave en mano, ¿eh? Bueno, pues hay un acuerdo marco sobre el particular que esperemos, yo estoy interesado y está interesado las autoridades civiles en que se empuje y en que se ponga en marcha. Y ese es el proceso. Estamos hablando, digamos, de irse de olla fría, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, los o del cuartel de Cristo de la Laguna, por ejemplo, sí. Y que ya se habla pues para facultad universitaria, en el caso del Cristo, etcétera, ¿no? ¿Y dónde previsiblemente sería la nueva? Bueno, nosotros en nuestros estudios iniciales habíamos identificado una zona próxima a los rodeos. Ya. Es decir, ahí tenemos dos acuartelamientos, que son los rodeos y las raíces, pues sobre esa base intentar generar suelo para el resto de las unidades. Lo que me han dicho que no sueltan ustedes es la llamada residencia de los capitanes generales en la Laguna. Usted sabe que junto al Cristo... Esa es la residencia del capitán general. Claro, junto al Cristo existe ese pabellón que era la casa de verano de los capitanes generales, veraneaban ahí. Y me han dicho que si bien, bueno, pues sí, evidentemente van a ceder las instalaciones del cuartel, que está al otro lado del santuario, lo que es la residencia de los capitanes generales, la residencia de verano de los capitanes generales, eso no lo sueltan. No está en los planes, ni está en los planes, por tanto no es así. Además, es de decir que se podrá observar que se está mejorando tanto el aspecto exterior como interior sensiblemente, porque se está poniendo, digamos, en condiciones de habitabilidad. Y esa intención mía, el pasar allí días y algunos días de hacer verano. ¿Quiere usted recuperar la costumbre de veraneo? No será la costumbre de pasar todo el verano allí, ni mucho menos, pero pasar periódicamente días. Sí, yo quiero recuperarla. Sí es verdad, no es que usted vaya a mentir, pero sí es verdad que está cuidándose mucho, porque el otro día pasé por allí y hasta el buzón está perfectamente pintado y perfectamente arreglado para si hay que depositar correo. Y por dentro se está... Sí. Y me fijé en el buzón, ¿no? Un detalle que dije, pues esto lo están cuidando. Entonces, bueno, siempre han tenido ustedes tradición de cuidar las cosas que ponen en sus manos, ¿no? Bueno, los medios son escasos y hay que cuidarlos. Los medios para mantenimiento de esas cosas. Pero no siempre se puede realmente mantener a ese nivel de mantenimiento porque hay otras prioridades. Claro. Por ejemplo, mientras esa casa está vacía, pues lógicamente pues ha habido otras prioridades. Ahora lo que se pretende es ponerla en buenas condiciones de habitabilidad, que no es que no estuviese, pero por ejemplo pues tenía goteras, claro. Había las cosas normales cuando no se ocupa una casa. Además las casas que no se utilizan se arruinan. Se acaban degradando. Se arruinan, sin duda. Bien, misiones de unidades del Mando de Canarias. Vamos con las misiones en el exterior. Tenemos que decir que el capitán general ha estado por 2 veces en misiones en la antigua Yugoslavia. Por cierto, cuéntanos algo de su experiencia de esas 2 misiones en las que usted participó. Bueno, pues no es muy diferente de la experiencia de los demás. La primera fue la más temprana, fue al principio de los 90, recién empezado nosotros las misiones allí. Entonces la situación era más difícil, la libertad de movimiento era mucho más restringida y por tanto la situación era tensa en todos los sitios. La segunda ya fue próximo al final de la década de los 90 y realmente ya la situación, producto de ese esfuerzo, no solo nuestro, de toda la comunidad internacional, había mejorado sensiblemente y las condiciones eran mucho mejores. No cabe duda de que había también situaciones de tensión, porque en todas estas misiones aunque el ambiente, digamos, el ambiente de seguridad vaya mejorando, siempre aparecen picos de tensión, por cualquier circunstancia. Hay múltiples circunstancias para que aparezca este mundo. Y bueno, también allí aparecieron determinados momentos en los que hubo un punto de tensión, pero desde luego era incomparablemente mejor la segunda que la primera. Pero no hay grandes diferencias a la experiencia que han pasado otros profesionales. Déjeme decirle,
sobre todo a la población en general, de lo que nos escuchan, que aunque los números son difíciles de precisar, pero de fuerza del ejército pues han pasado cerca de 80 y tantos mil hombres por estas operaciones de Valo, pues es un número muy significativo, que habla del esfuerzo y también de esa amplitud de miras. Luego, como decíamos al principio, sí, estamos al mismo nivel y se nos solicita en estos sitios. Háblenos de la participación exterior de las unidades a su mando en Canarias en el pasado, en el presente y en el futuro. Bueno, pues en el pasado recordarán que ya aquí se ha participado, bueno, se ha participado a bajo nivel continuamente, es decir, continuamente hay hombres destinados en cuarteles generales o en pequeñas unidades. Cuando hablo de pequeña unidad hablo de 5, 8, 10, 20 hombres. Eso continuamente. Una de las que está continuamente en este tipo de actuaciones es la unidad logística de aquí, de Tenerife, la LOG 61. Pero además del resto de las unidades se mandan periódicamente pequeños grupos de esto. Eso ha sido prácticamente sin solución de continuidad. A nivel ya de pequeñas unidades, pues se ha mandado alguna vez a una compañía, creo que fue en el 2004, no estoy muy seguro, 2004 o 2003 se ha mandado una compañía, en otra se mandó una sección de ingenieros, hablo de 30, 40, 50 hombres, 30, 40 hombres, pero hubo dos momentos, dos misiones en las que el liderazgo fue del mando de Canarias, en el cual pues, la jefatura de tropa de Las Palmas tuvo el liderazgo. Creo recordar que fue en el 2004. Por tanto, respecto al pasado visto, en el presente, ¿qué tenemos ahora en el presente? Pues tenemos también ese pequeño, digamos, flujo de personas individuales que solicitan ese tipo de misiones y pequeñas unidades. Pues, por ejemplo, ahora hay 20 y algo de la agrupación logística y hay otros 30 y tantos mandos y tropa en los distintos teatros. Luego yo ahora creo que tenemos aproximadamente unos 50 y tantos, pero 58, creo que son exactamente 58. Pero como este número oscila, pues son 58 personas que tenemos fuera en esto. En el futuro, pues en el futuro estamos como decía al principio, como una unidad más del resto del ejército. Y entonces en el plan de rotación estamos precisamente para participar en el fin de año en una de las misiones y pronto vendrá la confirmación y lo haremos luego, sí, efectivamente, y además lideraremos nosotros la operación. Dentro de Canarias, las ayudas ante catástrofes naturales, las riadas, la tormenta Delta, cuéntenos algo de todo. Bueno, esa ha sido una misión que ha sido tradicionalmente una misión, digamos, por extensión o complementaria de las Fuerzas Armadas y ha habido numerosos ejemplos de este tipo. Aquí en Canarias ha habido dos casos, las dos que acabo de citar. En la primera de ellas fue fundamentalmente un apoyo a base de unidades de ingenieros. Unidades de ingenieros con objeto de abrir camino, limpiar calles, limpiar, en fin, facilitar las comunicaciones. Y en la segunda de ellas, fundamentalmente se centró en proporcionar medios y recursos, por ejemplo, combustible, agua, etcétera. Pero en definitiva el ejército está preparado para hacer este tipo de colaboraciones. En el futuro puede haber una pequeña diferencia, que quizás aquí en Canarias no sea muy significativa, digo muy significativa por la entidad de la unidad, pero como sabes se ha creado la unidad militar de emergencias, de la cual hay un batallón en Las Palmas. Entonces una de las misiones específicas, la misión específica de esta unidad es atender a este tipo de situaciones. Pero claro, aquí son realmente no muy numerosas. Colaboración con la inmigración ilegal. Con la inmigración ilegal, que ese es un problema que afecta a todo el mundo y efectivamente creo que el mando de Canarias ha hecho un esfuerzo muy significativo durante el año pasado y seguimos haciéndolo, ahora mucho más limitado porque realmente el flujo ha descendido sensiblemente. Pero el año pasado se colaboró estrechamente y todo el mundo recordará que se establecieron unos campamentos provisionales principalmente en tres áreas, que son aquí en Las Raíces, en Tenerife, en la Isleta, en Las Palmas, y en el Matorral, en Fuerteventura. Y realmente el índice de ocupación llegó a ser muy alto. ¿En qué consistía? Pues prácticamente no solamente en proporcionar las instalaciones, sino los medios de alojamiento, digamos, básicos, imprescindibles, tiendas, y utensilio, homenaje mínimo, hasta que se producía bien la afiliación, la repatriación o lo que fuese del personal que va llegando. Afortunadamente, este año la situación pues, está siendo mejor.
En la operación Frontex, digamos, de la Unión Europea, de protección de las costas, tal, ¿se cuenta suficientemente con el mando de Canarias o no es necesario? Bueno, el mando de Canarias realmente en la Frontex como tal no está directamente ligado, porque es fundamentalmente aérea y marítima. Somos el último estadio, que es cuando el inmigrante llega a tierra. Entonces, pero el Frontex como tal no, porque es el que está próximo a las costas africanas. Por tanto, nosotros en el Frontex no tenemos esa relación directa. Indirectamente sí, porque en algunos de los lugares, como decía, que es el último estadio, pues en caso de necesidad, ojalá no sea necesario, pues podríamos ser el último recurso para alojar inmigrantes ilegales, en caso de saturación de las instalaciones que tienen normalmente previstas para este hecho. Estos son, digamos, actuaciones visibles, contrastadas, contrastables, perfectamente tal. Nuestras Fuerzas Armadas a veces también trabajan, digamos, con la discreción debida exigida por el tema o las circunstancias, en peligros como el terrorismo, en amenazas, que evidentemente es trabajar por la defensa y la unidad de la patria, ¿no? Trabajan también activamente en ese campo, bueno, aunque no lo digan. Bueno, pero activamente no, porque activamente la acción contra el terrorismo pues pertenece a la justicia, a las fuerzas de seguridad y a los tribunales. Y normalmente nosotros pues, estamos en funciones de apoyo en caso necesario. Podrá recordar usted y nuestros oyentes pues, los casos en que, por ejemplo, pues, se hizo protección del AVE, o cuando se han protegido las instalaciones neurálgicas del dispositivo, bien de energía o de lo que fuese. Luego, efectivamente, se está colaborando y apoyando, pero, como decía anteriormente, no activamente, porque el esfuerzo principal no es nuestro. El pasado día 1 de este mes, 1 de junio, presidió usted en el archipiélago los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas 2007. ¿Qué significación tuvo y cómo transcurrió? ¿Qué resumen haría usted de esa celebración? Bueno, pues yo haría el resumen, lo voy a anticipar. El resumen directo y principal es que me gustaría más sociedad, más gente. Ah, sí. Sí, esa es la primera. O sea que el hecho del Día de las Fuerzas Armadas es un acto en el que, si bien las puertas de los acuartelamientos están siempre abiertas, pues que se abre y se le muestra a la sociedad qué es lo que hace el ejército, qué medios tiene, cómo se adiestra y cómo están permanentemente preparados para eso. Es decir, es un acto especial. Y el acto se centra también en un simbolismo especial a la bandera, como símbolo de todos, ¿no? Al mismo tiempo, en determinados acuartelamientos, pues se abren y se hace una, digamos, exhibición estática del material, puertas abiertas, jornada de puertas abiertas. Es decir, en definitiva, es estrechar los lazos con la sociedad. Yo suelo decir a veces, y lo dije entonces el Día de las Fuerzas Armadas, ¿hace falta esto necesario? ¿No somos parte del mismo cuerpo? Porque realmente somos parte del mismo cuerpo. Las Fuerzas Armadas pertenecen a la sociedad, de ellas se nutren y a ellas sirven. Pero yo creo que es necesario, es absolutamente necesario el que se hagan que se estrechen, que se tensen y estos lazos. Que lo hacemos en múltiples actividades diariamente, pero que una vez al año se haga una especial ceremonia de reconocimiento a estas relaciones, yo creo que es importante. Entonces, lo hicimos en Almeida, aquí, aparte, allí en Las Palmas se hizo también en otro sitio, se acompañó de algunos conciertos, algunas conferencias, etc. Y hubo gente, realmente hubo gente. Yo diría que, me puedo equivocar, pero como yo estaba pendiente, habría 150 personas allí en el acuartelamiento. ¿Usted cómo que las contó? No, digo por eso, digo que no las cuento, pero entonces me gustaría más participación, más sociedad. El ejército necesita el calor de su pueblo, de su ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es, y ese es un objetivo que me he puesto para la próxima vez. O sea que esperemos conseguirlo. La vieja definición del pueblo en armas, eso es el ejército. Bueno, ya no tanto. En el sentido ese, eso ya como corresponde, eso pertenece, es el origen y pertenece allí. Hoy, con la evolución realmente, el ejército, es una frase que yo también suelo utilizar, el ejército ha sido definido como, alguien lo dice, la columna vertebral de la nación. Yo prefiero decir el brazo armado de la nación. Y como tal brazo tiene que estar estrechamente unido al cuerpo, ¿no? Y es un instrumento muy útil de la política exterior del Estado hoy día. Y realmente
realmente yo creo que es importante que exista esta nexo unión entre todos. Bien, se nos ha ido ya el tiempo y no hemos hablado de su dimensión de estudios universitarios. El capitán general también es licenciado en Geografía e Historia y es, corríjame, pero es historiador, o sea, es muy dado a la historia. ¿Y eso? ¿Ese registro? Bueno, pues es una de esas rarezas que ocurren. ¿Cómo? Una de esas rarezas que ocurren. Sí, yo sentí esa... Historia antigua. Bueno, bien, yo sentí la atracción por la historia, siempre me había gustado, y entonces, pues, sacando retos libres, hice esta licenciatura. Y realmente, pues, me gusta, quiero decir que me gusta la historia. Y además, creo que es muy conveniente también para todos, y también muy conveniente para el militar, no cabe duda. Hay otras carreras también bastante más interesantes, pero bueno, pues fue en ese momento... sentí el impulso de hacerla y bueno, pues le dediqué tiempo y esfuerzo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio familiar. Según quien la escriba, sigue siendo maestra de vida la historia. Sí, efectivamente. Según quien la escriba. Según quien la escriba. Efectivamente. Bien, también hay que decir, ya en el plano familiar, que está casado con doña María Elisa Irán Zobel, que tiene 2 hijos. ¿Para usted la familia también es importante? Es importantísima. Y además, antes... Vuelvo al inicio de la conversación. Hablábamos de actitudes. Sí. Entonces, si la familia no encuentras un apoyo y no encuentras efectivamente esa comprensión para esos movimientos de un sitio para otro, para ese traslado de la casa, para esas ausencias a veces prolongadas, pues realmente pues, la situación podría ser problemática. En este caso he encontrado a mi mujer y a mis hijos, fundamentalmente a mi mujer, un apoyo, no un apoyo, un impulso. Es decir, que yo bastaba con que dijese, pues me gustaría hacer esto. Pues no ha puesto no solamente ninguna pega. Luego creo que es realmente importantísimo ese apoyo. ¿Ha sido todo un impulso logístico pleno? El de su señora. Ha sido un impulso en todos los órdenes. Muy bien. En todos los órdenes. El más importante es el anímico. O sea, el más importante es lo que decía anteriormente, decir, bueno, tienes que hacer esto, quieres hacer esto, pues vamos para allá, no te preocupes. Bien, en la parte también sacrificada de muchas personas que están entregadas a la vida militar, digamos, la parte que no aparece, que no sale y que evidentemente queríamos citarla como ese apoyo que ha tenido, que tiene, que ojalá tenga muchos años, nuestro capitán general. Por eso ha sido la cita a su señor. Bien, muchas gracias. ¿Usted quiere agregar algo? Se nos ha ido el tiempo definitivo. ¿Quiere agregar algo? Nada, yo agradecer la invitación, decir que para mí es una satisfacción pues estar aquí y establecer este contacto con todos los oyentes. Yo sé que la capitanía aquí, que es como se le conoce, tiene una fuerte raigambre y tiene unos fuertes lazos con Canarias en general y con Tenerife y Santa Cruz en particular. Y es mi deseo mantenerlos a todos los niveles. Y por tanto, yo lo que quería es insistir en lo que he dicho antes, al principio. Nosotros no somos una parte de la sociedad, sino parte de la sociedad. Y por tanto, necesitamos, y creo que es interesante e importante, tener el calor y tener la comprensión de la sociedad. Pensemos, como usted acaba de citar, pues los soldados que tenemos en 4 o 6 meses destacados lejos de la familia, realmente ese impulso, ese calor que saben que tienen de la sociedad, realmente les ayuda y les mantiene. Yo creo que eso es extremadamente importante. Y sin esos lazos es muy difícil, porque entonces no encontramos las actitudes, o encuentran difícil cauce esas actitudes. Muy bien, pues muchísimas gracias a don José Luis Vega Alba, teniente general, capitán general de Canarias, por estar con nosotros, por toda esta conversación, por su tiempo, por la claridad con que nos ha hablado a todos, sin circunloquios, directamente, al alcance de cualquier televidente que escuche esta entrevista. Muchísimas gracias, que sepa que estamos aquí como parte, reconociendo que es parte de la sociedad, que estamos aquí a su disposición, porque estando a su disposición y estando a esta parte de la sociedad,
estamos también dentro de ese pluralismo y estamos dentro de la naturaleza de este canal, que es ayudar al bien común, que no es disgregar, que no es sembrar xenofobias, distinciones, sumar, multiplicar, potenciar, unir y nunca desunir. Siempre yo suelo acabar los programas deseándoles felicidad a la audiencia y siempre comento que la felicidad muchas veces está en función de olvidarse de uno mismo y de entregarse a los demás, ¿no? Muchas gracias otra vez y muchas gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa. Pues un saludo a todos. Muchas gracias. Bye.